Ahora tenemos el escalamiento vertical de señales en tiempo discreto. La idea es generar una señal nueva a partir de una señal base o señal inicial u original, de tal manera que vamos a denotar que vamos a realizar un escalamiento. La V es vertical y A es precisamente este factor de escalamiento. En términos de sustitución, lo que tendríamos que hacer es tomar a la señal original, la señal base, y multiplicarla por este factor de escalamiento A. Consideramos que A es diferente de 0 para que esto no sea simplemente 0 por alguien, que sea 0, ¿no? Entonces, para que la idea de escalamiento esté presente, pensemos que A por el momento no es 0. Entonces, como ejemplo tenemos lo siguiente, tenemos la señal f de n igual a n en el intervalo menos 1, 3. Recordemos que n se evalúa en números enteros. Si sustituimos los valores enteros de n entre menos 1 y 3, pues obtenemos esta gráfica, que sería la señal base. Entonces realizaremos en primer lugar un escalamiento vertical de 2 unidades. Lo que hacemos simplemente es tomar la función f y multiplicarla por 2. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la fórmula original y multiplicamos por 2. Si f tuviera diferentes definiciones, que fuera una función por secciones, pues entonces cada fórmula se multiplicaría por 2. El dominio no se altera, es decir, la n sigue estando entre menos 1 y 3, porque precisamente la transformación es una transformación vertical, en particular un escalamiento. Por lo tanto, si evaluamos esta nueva fórmula para los enteros entre menos 1 y 3, tenemos esta señal que está aquí. En términos gráficos, lo que ha sucedido es que el dominio sigue siendo el mismo, pero su altura se ha multiplicado por 2, o sea, se ha duplicado. En este caso, el menos 1 el menos 1 tenía altura menos 1, ahora tendrá altura menos 2, el 0 tiene altura 0, por 2 sigue siendo altura 0, el 1 tenía altura 1, por 2 sería 2, luego el 2 tiene altura 2, por 2 sería 4 y el 3 tiene en este momento altura 6. Lo que sucede con esto es que tenemos una expansión. Entonces, el resumen, si el factor de escalamiento vertical es mayor que 1, tenemos una expansión a unidades. Una expansión vertical, el dominio no se altera. Ahora, por ejemplo, si queremos hacer un escalamiento de esta señal base f de n vertical con factor de escalamiento 1/3, pues lo que hacemos es multiplicar la fórmula de f de n por 1/3 y entonces nos quedaría en este caso 1/3 de n. El dominio no se altera porque la transformación es vertical, y si evaluamos esta nueva fórmula entre menos 1 y 3, obtenemos esta señal que está aquí. Es decir, tanto analíticamente como geométricamente podemos decir que la señal f de n se ha comprimido, hay una compresión a unidades. Esta compresión pasa si el factor de escalamiento es un número positivo entre 0 y 1. Ok, en particular, si el factor de escalamiento vertical es un menos 1, pues la fórmula f de n se multiplica todo por menos. En este caso, lo único que multiplicar por menos es la n. Si hubiera más términos, pues todos se multiplican por menos. En este caso nos queda menos n, el dominio está inalterado. Y al evaluar esta función en este intervalo, pues nos queda esta forma de la señal. Como observamos, geométricamente hay una inversión vertical, es decir, la señal para sus alturas que tenía alturas negativas, esas alturas ahora se vuelven positivas, y las alturas positivas ahora se vuelven negativas sin alterar el dominio. Entonces denotamos que cuando el factor es menos 1 exactamente, tenemos una inversión vertical. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si el factor de escalamiento es menos 2? Entonces generamos una nueva señal que sea menos 2 por f de n, multiplicamos nuevamente la fórmula original por menos 2, el dominio está inalterado. Si evaluamos esta función para todos los enteros entre menos 1 y 3, obtenemos esta forma de la señal. ¿Qué obtenemos? Pues obtenemos lo siguiente: tenemos que la señal se ha invertido verticalmente y también se ha expandido, es decir, el menos 1 tenía altura menos 1, ahora tendrá altura 2 positiva. El 0 tenía altura 0, por menos 2 sigue siendo 0. El 1 tenía altura 1, el 1 por menos 2 se convierte en menos 2. El 2 tenía altura 2, esta altura se multiplica por menos 2 y ahora se vuelve menos 4, y de manera similar para el 3. Entonces, cuando el factor de escalamiento vertical es menor que menos 1, la señal tanto se invierte verticalmente como se expande. Ahora, si el factor de escalamiento es menos 1/3, lo que tenemos es que la señal original se multiplica por este menos 1/3, entonces nos queda esta nueva fórmula, esta nueva función que define la señal,
Y vamos a evaluar ahora esta función para todos los enteros entre -1 y 3. Y si hacemos toda la tabulación, que en este caso es para para -1, 0, 1, 2 y 3, para 5 valores, pues obtenemos esta forma de señal. Entonces, ¿qué pasa respecto a la señal original? Si el factor de escalamiento es un número entre -1 y 0, pues la señal se comprime de acuerdo al valor absoluto de A, o sea, a una tercera parte, y además invierte. Por último, pues aclaramos esto que habíamos comentado al principio, pues si el factor de escalamiento es 0, pues tendríamos la señal 0, y pues eso no escaló en nada, ¿no? Simplemente nos dan una constante y pues este tipo de transformaciones no nos interesan por el momento.